Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Levante su mano derecha y diga conmigo: el Dios que no miente. ¿Cómo he titulado este mensaje? El Dios que no miente. Hoy continuaremos con la serie sobrenatural que hemos determinado para el presente mes, el mes de agosto. Hoy voy a hablarles sobre el tema las promesas de Dios bajo el título El Dios que no miente. Acabamos de leer un texto que es Números capítulo 23, el verso 19, en el cual la palabra del Señor es contundente al decir que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo cual me indica dos cosas: número uno, la naturaleza de Dios, que no puede mentir; y número dos, la naturaleza del hombre, que es mentirosa, propensa a mentir, propensa a engañar y a no cumplir lo que dice y a no cumplir lo que promete. En la Biblia encontramos dos elementos. Número uno, mandamientos. Los mandamientos es algo que el hombre debe hacer o que el hombre debe cumplir. Pero la Biblia también tiene un segundo elemento: promesas. Es algo que Dios va a hacer o que Dios va a cumplir. La palabra o el término promesa viene del griego evangelia, que significa anunciar un compromiso. Por lo tanto, una promesa es la expresión de la voluntad que alguien se impone a cumplir. Es la expresión de la voluntad que alguien determina a hacer un favor a otro. Una promesa es un contrato en el cual una parte o las dos partes se obligan de cierto modo en un lapso de tiempo a cumplir algo que han establecido. Pero hablando bíblicamente, una promesa de Dios es una declaración de parte de Él que lleva en sí poder para cumplirse siempre y cuando las condiciones se cumplan. El apóstol Pablo escribe en una de sus cartas, que es la carta a los Corintios, capítulo 1, primera carta a Corintios 1, en el verso número 20, diciendo: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Cristo. Y yo creo que en la Biblia encontramos un gran sinnúmero de promesas, pero hay una en particular que me ha llamado la atención, y especialmente por lo que representa esta promesa. Y es una de las promesas, yo diría, más sobrenaturales registradas en el Antiguo Testamento, no particularmente por la promesa, sino por su cumplimiento. Y fue la promesa que un día Dios le hizo a un hombre llamado Abraham y a su mujer llamada Sarai. En el libro de Génesis capítulo número 15 dice la palabra en el verso número 5, en verso en adelante, de que Dios llama a Abraham y le promete que haría de él una nación grande, le promete que le daría una gran descendencia. Dice la palabra que los sacó afuera y le dijo: si tú puedes contar las estrellas que están en los cielos, así será tu descendencia. Lo curioso es que cuando Dios llama a Abraham, Abraham no era un joven, sino que Abraham ya era un anciano. La Biblia dice literalmente en el libro de Génesis capítulo número 12 que cuando Dios llamó a Abraham, lo sacó de Ur de los Caldeos, y Abraham tenía 75 años. Cuando Dios lo invita a salir de Ur de los Caldeos y le da la promesa de darle un hijo y le da la promesa de darle una descendencia. Cuando uno personaliza la palabra, es decir, no solamente la lee de manera histórica, sino que uno se coloca en el personaje. Y uno dice: si yo fuese Abraham, si tuviese 75 años y de repente se me aparece un Dios y me dice que va a ser de mí una nación grande, que de mí van a salir reyes y que de mí voy a tener un hijo propio, usted diría: pastor, eso es de locos. Eso no se lo cree nadie. Y algunas personas quizás se totearían de la risa, porque dirían: pastor, eso es imposible. Diga conmigo: una mente natural no puede procesar fácilmente una promesa sobrenatural. Porque lo que Dios le está diciendo a Abraham es una promesa sobrenatural. Porque no es natural que un hombre y una mujer anciana, y en el caso de Sarai en estado de esterilidad, pueda dar un hijo.
Por lo tanto, esa promesa es sobrenatural. Y una mente natural difícilmente la va a poder procesar. Porque como explicamos en la serie, cuando dice el apóstol Pablo a través de su escrito, de su carta, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él le parecen locura. Lo mismo quizás pasaría por la mente de Abraham. Ahora mire a su vecino y dígale, las promesas no se razonan. Las promesas se creen. Porque si usted pretende razonar la promesa de Dios, pues déjeme decirle que estaremos colocando un obstáculo para ver el cumplimiento de dicha promesa sobre tu vida y sobre mi vida. Lo curioso de la palabra del Señor que se registra en Génesis capítulo 15 es que Abraham no razonó, Abraham no se rió, ni Abraham consideró la propuesta o la promesa de Dios una locura, sino que en Génesis capítulo 15, en el verso número 6, dice la palabra literalmente lo siguiente: y creyó, diga conmigo, creyó. ¿Quién? Abraham a Jehová, y por esa causa le fue contado por justicia. Es decir, creyó. Por lo tanto, la mente de Abraham no era tan natural. Porque como dije en un punto anterior, una mente natural difícilmente podrá procesar una promesa de este índole, que es una promesa sobrenatural. Vamos a hablar entonces sobre la promesa que Dios dio a Abraham y a Sarai. ¿Sabe usted que inmediatamente cuando Abraham y Sarai reciben la promesa de Dios, esta no se cumplió? Y no se cumplió porque Dios haya mentido. No se incumplió porque Dios fuese incumplido. No se cumplió porque quizás Dios quería enseñarnos dos cosas. Número uno, que las promesas se conquistan. O número dos, que las promesas se heredan. Las promesas se conquistan por medio de la fe, pero las promesas se heredan por medio de la paciencia. Diga conmigo, fe más paciencia dará como fruto y resultado el cumplimiento de una promesa. Acompáñeme por favor al capítulo 16 del libro de Génesis, el verso número 1 al verso número 3, y vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Y leyendo este pasaje vamos a compartir el primer punto que nos corresponde en esta mañana. Dice así: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, pero ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai tan rogado. Y Sarai, sí, porque dice que al ruego, ¿no? Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia. Mira, aquí viene el texto clave para este primer punto. Dice, al cabo de 10 años, diga conmigo, 10 años, que habían habitado Abraham en tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Vuelva a decir conmigo, 10 años. Este primer punto le he titulado 10 años, la espera. Así he titulado este primer punto, 10 años, la espera. Sí, señores, habían pasado 10 años. Y como decía un comentarista deportivo, y de aquello, nada. Me pregunto, ¿qué estaba pasando por la mente de Abraham y de Sarai? Al ver que los años pasaban y no veían en su vida el cumplimiento de las promesas. Quizás llegaron a pensar que Dios le había mentido. Quizás llegaron a pensar de que Dios era incumplido. Quizás llegaron a pensar de que Dios se le había olvidado. O quizás pudieron interpretar la promesa o la espiritualizaron. Quizás ellos dijeron, Dios dijo una cosa y entendimos otra muy diferente. Y dice la palabra que entonces Sarai lo único que empezó a considerar fue su condición. Cuando el ser humano o el cristiano no ve el cumplimiento de una promesa dada por Dios en su vida y en su familia, entonces empieza literalmente a considerar su condición. La Biblia dice que entonces Sarai le dice, mira, Jehová me ha hecho estéril.
por lo tanto no puedo tener hijos. E empezó a invocar su imposible. Muchos cristianos, cuando no ven el cumplimiento de la promesa, lo único que hacen es invocar su imposible. Es decir, la promesa no se cumplió porque estoy imposibilitado para recibir dicha promesa. Pero lo peor del asunto es lo que Sara y Abraham hacen a continuación. Diga conmigo, le metieron la mano a la promesa. Pretendieron ayudarle a Dios cuando Dios no necesita de tu ayuda. Dios requiere más bien de tu fe. Mire la persona que tiene a su lado. Dios no necesita de tu ayuda. Él requiere de tu fe. Entonces Abraham y Sara, pero especialmente Sarai, dijo: no, seguro podemos espiritualizar lo que Dios nos dijo. Quizás no era lo que Dios nos dijo, o podemos interpretarlo a nuestra propia manera. Quizás lo que Dios nos habló era que a través de Agar podíamos tener nuestro propio hijo. Y tomaron la decisión. Especialmente Sara le dijo a Abraham: mira, yo quiero rogarte, al rogado de Abraham, que te llegues a mi sierva, la egipcia Agar. Debe ser una muy bonita, Agar, egipcia. Y dame un hijo a través de ella. Y dice la palabra que así sucedió. Aprenda esto. ¿Por qué he titulado este primer punto la espera? Porque lo más difícil para el creyente es esperar. ¿Qué es lo más difícil para el creyente? Esperar. Habían pasado 10 años. Que usted reciba la promesa siendo un joven, un muchacho o una muchacha, y esperar 10 años no le es tan difícil. Pero dice la palabra que Abraham tenía 75 años cuando recibió la promesa. Por lo tanto, habían pasado 10 años, es decir, que ya no era un anciano de 75 años, sino que era un anciano de 85 años sin ver el cumplimiento de la promesa sobre su vida. Por lo tanto, puedo concluir que Abraham y Sarai se habían cansado de esperar. La pregunta es: ¿ya te cansaste de esperar? ¿Ya te cansaste de ver el cumplimiento de la promesa de Dios en tu vida? ¿Ya te cansaste de ver el cumplimiento de la promesa de Dios en tu familia? ¿Ya te cansaste de ver el cumplimiento de la promesa de Dios en tu ministerio? ¿Ya te cansaste de ver el cumplimiento de Dios en tus finanzas? Mucha gente dirá: pastor, ya me cansé. Me cansé de esperar y de escuchar tantas promesas que dice la palabra del Señor sobre mí en su palabra, y ninguna de ellas se ha cumplido. Y el problema es que cuando usted se cansa, le pretende meter la mano a la promesa del Señor y empieza a interpretar la promesa a su antojo. Porque la interpretación de Sarai fue: quizás tendré hijos de ella. Abraham tendría hijos de ella, pero Sarai no tendría hijos de Agar. Entonces la interpretación fue correcta. Cuando te cansas de esperar, el cansarse de esperar te va a llevar a tomar malas decisiones y elecciones en tu vida. Y déjeme decirle que esa fue una mala decisión y elección la cual había tomado Sarai, que hasta el día de hoy ha traído desgracia al mismo pueblo de Israel. Porque de esa unión surgió Ismael, lo que hoy en día se conocen como los ismaelitas, que tanta lucha y tanta oposición en la actualidad ha ocasionado al pueblo de Israel. Ahora, no vamos a quedarnos en este primer punto. No solamente habían pasado 10 años, el punto número 2 es de la siguiente manera. Diga conmigo: 24 años. El pacto. No pasaron 10 años. Lea conmigo, por favor, Génesis capítulo 17, del 1 al 2. Y mire lo que dice Génesis 17, del 1 al 2. Era Abraham de edad de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Esto parece un chiste. Algunos lo estarán pensando.
Después de 14 años, Dios nuevamente se le presenta a Abraham. Habían pasado 14 años después de los últimos 10 años. Si usted suma los últimos 10 años más 14, ¿cuánto le dan? 24. Después de la última aparición de Dios ante Abraham, se le presenta 14 años después. Imagino que por un momento Abraham pensó, vino el cumplimiento. No vino el cumplimiento. Dios se le presenta a Abraham y le viene y le ratifica lo que 24 años atrás le había prometido. Y le dice, tú vas a ser padre de un hijo propio. Te daré descendencia. Sarai, tu mujer, dará a luz un hijo. Y tú te convertirás en padre de muchedumbre de gentes. Y naciones saldrán de ti. Y reyes saldrán de ti. Y en la tierra en la cual moras, que es la tierra de Canaán, te la voy a dar por heredad. Y entonces Dios le dice a él, le ratifica lo que un día le había dicho. Pero todavía no era el cumplimiento de la promesa. Entonces luego Dios le pide que hicieran un pacto. Y entonces le dice, a partir de hoy, tú te vas a circuncidar. Abraham tenía 99 años cuando se circuncidó, cortó la parte de su prepucio. Y a partir de hoy vas a circuncidar todo varón después de ti. Y esta señal nos servirá de pacto. Y a partir de hoy Sarai no se seguirá llamando Sarai, sino que su nombre será Sara. Pero le ratificó la promesa. Pero en esta ocasión Dios le coloca o le habla específicamente y le dice, el hijo que va a tener, el cual va a nacer de ella, le llamarás Isaac. Dígame honestamente, si usted estuviese en la misma posición, en los mismos zapatos de Abraham, y Dios se te presenta 24 años después de una promesa que no es cumplida, los años están encima, la esterilidad de su mujer es evidente, ¿usted qué haría? Usted dirá, pero es que, Señor, ha sido muy faltón, 24 años. ¿Y dónde está el cumplimiento de la promesa? 10 años, 14 años, y de lo que me dijiste es absolutamente no hemos recibido nada. Mire, a esto la Biblia lo llama la prueba de la paciencia. Diga conmigo, la prueba de la paciencia. Muchas cosas y muchas promesas en tu vida no se han cumplido porque quizás no has superado la prueba de la paciencia. Mire, en el cumplimiento de una promesa necesitamos ser probados. En el cumplimiento de una promesa necesitamos ser perfeccionados. En el cumplimiento de una promesa necesitamos ser procesados. En el cumplimiento de una promesa tenemos que haber madurado. Es más, el apóstol Santiago en su carta, en el capítulo número 1, en el verso número 3, dice la palabra que sabiendo que sometida a prueba vuestra fe, dice la palabra que esta produce paciencia. Ahora bien, ya habían pasado 24 años y la promesa no se había cumplido. Pero eso no significa que no se cumpliría. Yo sé que algunas personas me estarán preguntando el día de hoy, pastor, pero ¿cuándo se va a cumplir? ¿Cuándo se va a materializar mi promesa? ¿Cuándo voy a verla una realidad? Yo tengo que decirte en esta mañana que no tengo la respuesta a esa pregunta. No sé decirte cuándo es el tiempo en el cual se va a cumplir. Pero sí tengo una respuesta para darte, que tu promesa sí se va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese fuerte aplauso al Rey. No sé el cuándo, no sé el momento, no sé el tiempo. Pero algo que yo sí sé es que mi Dios no miente. Diga conmigo, tampoco el mío. Tu Dios no miente. La Biblia dice en Números 23 que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Abraham estaba esperando una respuesta de parte de Dios. Y quizás Abraham estaba a punto de preguntarle, Señor, pero ya han pasado 24 años. 24 años de ilusiones. 24 años de sueños, 24 años proyectándonos cómo sería tener nuestro propio hijo, 24 años de ver nuestra descendencia, queremos ver nuestras futuras generaciones, queremos ver nuestros nietos.
Pero han pasado 24 años y no hemos visto el cumplimiento de tu palabra. Sin embargo, eso no fue lo que Abraham le dijo a Dios. Me sorprende la actitud de Abraham. Porque quizás si no fuese Abraham, sino que fuese Carlos, que fuese María, que fuese Alberto, tu posición y mi posición quizás sería diferente. Quizás hubiésemos encarado a Dios y le hemos dicho al Señor: nos estás vendiendo falsas ilusiones. Nos estás prometiendo cosas que no nos vas a cumplir o que no nos has cumplido. Muchas personas se han cansado de esperar el cumplimiento de la promesa y han renunciado, se han apartado esperando una respuesta. Y ahora 24 años después Dios vuelve y se le presenta, pero no viene a darle el cumplimiento. Ahora ya cambió, ya vino a hablarle específicamente cómo tenía que llamarse. Pero no solamente eso, vino para darle una fecha. ¿Cuántos dicen amén? Quizás usted vino en esta mañana y quizás Dios le está diciendo: hoy tengo una fecha para ti. ¿Cuántos dicen amén? Hoy tengo una fecha para que veas el cumplimiento de esta promesa. Mire, abra su Biblia en Génesis capítulo 17, en el verso número 21. Me gusta mucho este pasaje, porque entonces dice la palabra que ese cumplimiento solamente vendrá sobre tu vida cuando tú y yo entremos en algo que dice la palabra del Señor, en pacto con Dios. Diga conmigo: pacto. Quizás el cumplimiento de tu promesa no se ha visto porque no has entrado en pacto con Dios. No estamos dentro del pacto con Dios. Quizás todavía no has circuncidado el prepucio de tu corazón. Quizás hay cosas en tu vida que no han sido cambiadas y transformadas por el poder de Dios. Entonces, ¿por qué he llamado a este segundo punto 24 años el tiempo del pacto? Porque entonces aquí dice la palabra que Dios le dice a Abraham: mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz, por este tiempo. Diga conmigo: el año que viene. Es decir, 24 años después ya Dios le dijo claramente cómo sería la promesa. Sería un hijo varón. ¿Cuál nombre tenían que ponerle? Se llamaría Isaac. Y aparte de eso, vino a colocarle un tiempo determinado. Por este tiempo, el año que viene. Sacando este mensaje, Dios trae a mi memoria que fue precisamente este versículo. Génesis capítulo 17, el verso 21. Fue el versículo que Dios me dio para predicar el último sermón del año 2016. Si usted recuerda, el 31 de diciembre yo compartí una palabra que titulé el año que viene. ¿Cuántos vinieron? Y obviamente fue un tiempo profético porque compartimos esa palabra, el año que viene, y basado en este pasaje. Pero el año que viene, cuando yo prediqué esa palabra, no era el 2017. Cuando yo prediqué esa palabra era el año 2016. Y cuando prediqué esa palabra, el año 2016, el año que viene no era el 2018. El año que viene era el año 2017. ¿Sabe qué significa esto, iglesia? Quiero profetizarte en esta mañana: antes de que termine el 2017 verás tu promesa cumplida, tus sueños cumplidos, tus metas cruzadas, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Ahora, lo que vas a recibir no va a ser gracias a tu trabajo, no va a ser gracias a tu esfuerzo, no va a ser gracias a tus habilidades. ¿Sabes? Va a ser gracias al poder, y va a ser gracias a la bendición de Dios sobre tu vida y sobre tu familia. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Abraham creyó. Tú tienes que creer. Mire la persona que tienes a tu lado, dígale: no creas que Dios puede, porque todos saben que Dios puede. Empieza a creer que Dios lo hará. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: Dios lo hará. Dios lo está haciendo. Entonces dice la palabra que Dios le dice que establecería un pacto con su generación. Y dice: por este tiempo, el año que viene. Mira, iglesia, nosotros estamos caminando en pro de una palabra, viviendo en pro de una palabra. Y el año 2017 lo hemos llamado el año del cumplimiento. He visto muchas personas, me han compartido testimonios de situaciones, de asuntos que se han cumplido en su vida en este presente año. Quizás no lo has visto hasta el día de hoy, pero déjeme decirte que todavía faltan
4 meses para que termine este año. ¿Cuántos dicen amén? Si faltan 4 meses, faltan más de 120 días. Y en más de 120 días Dios puede sorprenderte con un milagro. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, Dios me va a sorprender con un milagro. Dios va a sorprender mi familia con un milagro. Dios va a sorprender tu vida con un milagro. Vas a ver algo sobrenatural antes de que termine este tiempo. ¿Cuántos lo pueden creer? Después de 24 años, Dios se le presenta a Abraham y le dice: Abraham, quiero decirte que ya tiene nombre. Quiero decirte que ya tengo la fecha. Quiero decirte que ya está el momento del tiempo del cumplimiento sobre tu vida. Es esa palabra que usted puede recibir el día de hoy. Ya Dios tiene la fecha. Ya Dios tiene el nombre. Ya Dios sabe dónde va a quedar tu casa. Dios ya sabe cómo está tu vehículo. ¿Cuántos dicen amén? Dios ya sabe que ya llegó el tiempo de que tu familia conozca del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ya llegó el tiempo. Diga conmigo, ya llegó mi tiempo. Sin embargo, todavía no se había cumplido. Algunos pensarían, no sé qué pensaría Abraham, pero Señor, eso me lo dijiste hace 24 años. Pero ya el mensaje había cambiado. La promesa era muy general hace 24 años atrás. Pero 24 años después ya la promesa vino a ser específica, clara. Y ya esa promesa ya había pasado de la espera y habían entrado en el pacto. ¿Cuántos dicen amén? Hay un tiempo para esperar, pero hay un tiempo en el cual la iglesia entra en el pacto con Dios. Esto me lleva al tercer y último punto en esta mañana. 10 años la espera, 24 años el pacto. Diga conmigo, 25 años el cumplimiento. Con esto no te quiero decir que tendrás que esperar 25 años. No estoy diciendo eso. Porque algunos dirán: pastor, llevo 3 años, llevo 5, llevo 4, llevo 8, llevo 10. Lo que te estoy diciendo es que Dios te va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Este texto me gusta mucho. Mire, abra su Biblia en Génesis capítulo 21, el verso 1 al verso número 2. Si el texto que leímos con antelación fue bueno, el que vamos a leer, yo creo que este texto es extraordinario. Mire, Génesis 21, 1, 2. Léalo, disciérnalo, mastíquelo, dice la palabra. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara. Cámbiale el nombre, colóquele Carlos, colóquele Mario, colóquele María, colóquele Patricia, colóquele Felipe, colóquele el nombre, su nombre. Dice: e hizo Jehová con Arturo, como había hablado. ¿Cuántos dicen amén? Y María concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. En el tiempo que Dios le había dicho. Hay por lo menos 4 frases, 4 oraciones en estos 2 versículos que merecen ser estudiadas y que merecen ser profundizadas en este último punto de este sermón. La primera frase es: y visitó Jehová a Sara. Diga conmigo, visitó. La palabra visitó del hebreo aquí, etimológicamente hablando, es cuara. Visitó, visitación del hebreo cuara, que traduce venir, que traduce llegar, pero sobre todo traduce acordarse de. Yo no sé si usted tiene en su memoria un texto antiguo testamentario, cuando el pueblo de Israel estaba siendo sometido bajo la esclavitud de Egipto, donde dice la palabra que literalmente, y Dios se acordó de ellos. Se acordó del pueblo de Israel que estaba siendo victimizado en Egipto. Aquí la palabra acordó es el mismo término cuara. ¿Sabe? Cuando la Biblia dice visitó, significa Dios se acordó que un día hizo una promesa. Te hizo una promesa a ti y me hizo una promesa a mí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe? Yo quiero decirle algo. Hoy es el día de tu visitación. ¿Cuántos dicen amén?
Mire la persona que tiene a su lado, dígale, prepárate, porque el Señor te va a visitar. Y si el Señor te va a visitar, es porque pronto vas a concebir. ¿Cuántos dicen amén? Pronto vas a concebir. Mire, sacando este mensaje, ya tengo el título para el siguiente mensaje. Ya tengo el título para el siguiente mensaje: la visitación de Dios. La Biblia dice en el primer libro de Samuel que un día Dios visitó a Ana y Ana concibió 3 hijos y 2 hijas. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el Señor te visite, vas a concebir. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, yo voy a concebir. Necesitamos recibir la visitación de Dios. Segunda frase digna de ser estudiada. Dice, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había mandado. Dios te va a cumplir como Él te lo dijo. Él te va a cumplir como Él te ha hablado. Yo sé que en muchas ocasiones las personas viven decepcionadas de otras personas por promesas incumplidas, que le han producido simplemente decepciones, fracasos, desilusiones, tristezas y muchos dolores. Incluso hay gente que ha perdido la confianza. Ya no cree en lo que otra persona puede decirle. Ya no cree en la promesa que alguien puede hacerle. E incluso hay gente que ha empezado a dudar de lo que Dios le ha prometido. Pero déjeme decirte que mi Dios no te miente. Si Él te lo ha dicho, Él te lo va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Si Él te lo dijo, Él lo va a hacer. Me gusta mucho cuando la palabra dice que Dios le cumplió como había dicho. E hizo Jehová como a Sarai le había hablado. Dios va a hacer contigo de la misma manera como te dijo, te lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? La tercera frase para estudiar en este texto dice la palabra: y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. Diga conmigo, nunca es tarde. Nunca será tarde en tu vida. Te llegará el momento de concebir. La Biblia dice que Sara recibió fuerzas para concebir. Mire, en Hebreos capítulo 11, en el verso número 11 dice la palabra, que por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún afuera del tiempo de la edad. Afuera de tu tiempo verás tu progreso. Afuera de tu tiempo verás tu prosperidad. Afuera de tu tiempo verás tu bendición. Afuera de tu tiempo verás tu promesa cumplida en el nombre de Jesús. Hay gente y hay personas quizás adultas dirán, pastor, pero ya se me fue el tiempo. Ya el tiempo se me ha cortado. No te preocupes, que afuera del tiempo vas a ver tu propio milagro. ¿Sabe por qué? La misma palabra dice, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Diga conmigo, mi Dios nunca me ha mentido. ¿Cuántos dicen amén? Porque es fiel quien lo prometió. Y si hay alguien fiel en este universo, se llama Dios. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, mi Dios es fiel. Y si me lo prometió, lo va a hacer, iglesia. Y última frase, en el tiempo que Dios le había dicho. El sabio Salomón dice en su libro de Eclesiastés que todo lo que se hace debajo del sol y debajo del cielo tiene su hora y tiene su tiempo. La Biblia dice que se cumplió en el tiempo que Dios le había dicho. ¿Sabe qué significa esto? No es en tu tiempo, no es en mi tiempo, ni siquiera es en el tiempo del pastor, es en el tiempo de Dios. Diga conmigo, es en el tiempo de Dios. Mire la persona que tienes a tu lado y dile, no te apresures en tu tiempo. Espera el tiempo de Dios. La gente que se apresura en su tiempo, al final tomará malas decisiones. Al final tomará una mala elección. Pero las personas que esperamos el tiempo de Dios, todo será perfecto. ¿O no? La Biblia dice que todo en el tiempo del Señor es hermoso. Y todo lo que no es en el tiempo de Dios es desastroso.
Esa unión de Abraham con Agar trajo duras consecuencias a todo el pueblo de Israel. Y dice la palabra que en el tiempo del Señor se ha cumplido. Yo quiero regalarle, para ir terminando este mensaje, un último versículo. Ese último texto está en Josué, capítulo 21, el verso 45. Yo quiero que usted lo subraye en su Biblia. Ay, pastor, ¿la Biblia se puede rayar? Claro que se puede rayar. Simplemente es papel. La palabra tiene que ser respetada y guardada en el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Pero yo quiero decirle algo. Yo quiero presentarle a un Dios que nunca ha mentido. Un Dios que no es político, porque siempre ha cumplido. ¿Cuántos dicen amén? Un Dios que lo que dice, eso hace. Un Dios que lo que decreta, se cumple. La Biblia dice que fue lo que ocurrió con el Dios de Israel. Dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Personalice esta palabra. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová ha hecho a mi casa. ¿Cuántos dicen amén? A mi familia, a mi matrimonio, a mis hijos. Dígalo bien fuerte esta última frase. Diga conmigo: todo se cumplió. ¿Sabe, iglesia? El Dios que no miente le cumplió al pueblo de Israel. El Dios que no miente le cumplió a Moisés. El Dios que no miente le cumplió a Noé. El Dios que no miente le cumplió a Josué. El Dios que no miente le cumplió a David. El Dios que no miente le cumplió a Salomón. Y el Dios que no miente te cumplirá a ti. ¿Cuántos dicen amén? Me cumplirá a mí. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: el Dios que no miente me cumplirá. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice: todo se cumplió. Antes de que cierres tus ojos, en tu vida verás cumplido todo lo que Dios te prometió. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: yo veré todo lo que Él me prometió. Porque mi Dios, diga conmigo, mi Dios no miente. Déjame decirte esta última frase. Lo que tus oídos escucharon de Dios, tus ojos lo verán. Diga conmigo: lo que mis oídos escucharon de Dios, mis ojos lo verán.